Jorge Tayana. Gracias, señora presidenta. Primero quiero decir que estoy un poco conmovido porque hace solo una o 2 horas me he enterado del fallecimiento de una muy querida amiga y conocida persona de los medios de comunicación, que es Mona Moncalvillo. Así que, bueno, realmente ha sido una luchadora por la democracia en este país y no puedo dejar de sustraerme a una tristeza profunda por su pérdida, por su falta. En relación al tema que nos convoca, el fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda pública. La verdad es que la Argentina es un país que ha tenido una historia bastante aciaga con el endeudamiento externo. Ni siquiera ha sido el más alto. Hay países que uno dice, bueno, tienen 160% del Producto Bruto como deuda externa y no pasa nada, pero esa no ha sido la historia argentina. Ya lo sabemos que desde casi el comienzo de la República tuvimos el famoso empréstito de la Baring Brothers, que tardamos más 100 y pico de años en poder pagar y del cual llegaron apenas monedas que solo sirvieron para el enriquecimiento de los intermediarios. ¿Cuál es el sentido de esta ley? Yo he escuchado atentamente lo que han dicho tanto mis compañeros de bancada como la oposición. Y lo que me queda claro es que el tema del endeudamiento de la Argentina es un tema complejo, que no es un tema que se resuelve con una medida, que es un tema que tiene muchos puntos para tomarlo, pero que esta ley que estamos considerando es un paso adelante en la recuperación por parte del pueblo argentino y de sus representantes de elementos de decisión que permitan gestar y actuar su propio destino, su propio camino. Fíjense ¿qué es esta ley? Esta ley es una ley que dice, primero, no se puede tomar créditos en moneda extranjera, con legislación extranjera y jurisdicción extranjera, al menos sin un límite. Eso tiene que estar expresado en el presupuesto. No se puede todo el endeudamiento. Tiene que estar claro qué porcentaje se puede tomar renunciando a esa jurisdicción que señaló y me antecedió en la palabra y que efectivamente es una pérdida de soberanía y es una muestra de debilidad de la situación argentina. Lo estamos aceptando, pero aceptemos que es una muestra de debilidad tener que extender la jurisdicción, la moneda y la legislación. Entonces ese es el primer punto. Pongámosle un límite a cuánto de esa deuda puede ser tomada de esa manera. El segundo punto creo que todavía es más trascendente. Tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional. Fondo Monetario Internacional que fue creado en los acuerdos de Bretton Woods, pero al que Argentina no se incorporó durante los 10 años de gobierno, del primer gobierno peronista. Y no se incorporó porque con buen criterio se pensó entonces que ese organismo no iba a defender a los países en desarrollo, sino que iba a proteger a los grandes capitales y los intereses de los países desarrollados. Fue en 1956 que Argentina se incorporó al Fondo Monetario Internacional, bajo una dictadura y con el apoyo de la Junta Consultiva que apoyaron diversos partidos políticos. La historia con el fondo y sus decenas
de programas ha sido negativo. No hay un solo programa que se haya cumplido bien, no hay ninguno que haya favorecido el desarrollo, no hay ninguno que haya servido más que para traer ajuste, dolor y más pobreza a los argentinos. De acuerdo a la legislación actual, una interpretación de la misma es que la Ley de Administración Financiera permite que con los organismos multilaterales de crédito, con el Fondo Monetario, con el BID, con el Banco Mundial, se está por la propia ley autorizado a tomar créditos y por lo tanto no deben o no deberían pasar por el Congreso. Con ese argumento, el gobierno anterior no los hizo pasar por el Congreso los acuerdos con el fondo. Más allá de esa interpretación, lo que quiero señalar es la consecuencia política de eso. La consecuencia política de no pasar los acuerdos por el Congreso es no solo la desconfianza que produce en la ciudadanía que un gobierno, un ejecutivo no quiera contarle al Congreso lo que está haciendo, sino que lo que muestra es la enorme debilidad de esa sociedad, de ese Estado y de ese gobierno que está negociando con la banca internacional o con un organismo multilateral como el Fondo Monetario Internacional. Quien no se atreve a pasar sus acuerdos por su propio Congreso no da muestra de fortaleza, da una muestra de fortaleza interna, porque no escucha ni a sus legisladores ni los reclamos de su pueblo, a quienes los legisladores representan. Eso puede pensar el gobierno de turno que es una muestra de fortaleza, pero es una enorme muestra de debilidad. Es ir a poner la cabeza y decirles, yo sé que lo que ustedes me van a pedir es inaceptable para mi pueblo y yo entonces no se lo voy a poder mostrar. Eso lo que hace es fundir, liquidar, disminuir la capacidad de negociación de cualquier gobierno. Por eso, el segundo artículo de esta ley, el artículo que dice que todo acuerdo, negociación, pago, etcétera, etcétera, con el Fondo Monetario Internacional tiene que constar con una ley expresa del Congreso, es una forma de, primero, devolverle al Congreso y al pueblo facultades que no ha cedido, que no ha concedido. Y segundo, es una forma de fortalecer. Perdón, senador, hay un micrófono abierto de algún legislador, por favor. Pueden controlar sus micrófonos para que termine. Senador Naidenov tiene su micrófono abierto. Perdón, senador Tayana, vamos a solucionar este tema. El senador Naidenov accidentalmente abrió su micrófono. Bien. ¿Está listo? Ocupado, no por favor, puede continuar en el uso de la palabra. Senador. Perdón, senador. No, entonces, creo que es una forma de devolverle al Congreso facultades que lo acercan al pueblo y que fortalecen su legitimidad, y también creo que es una forma de fortalecer al gobierno, al Ejecutivo, que es finalmente quien tiene que negociar con el organismo multilateral. Creo que se lo fortalece al mismo tiempo que, aceptémoslo, se lo condiciona. Es una forma de decir, tiene que ir en este marco. Así como la carta que nosotros enviamos al Fondo Monetario, los senadores del Frente de Todos, fue una expresión política del oficialismo para decir la negociación, señores del Fondo, tiene que ir por estos carriles. Esta ley del conjunto de los representantes del pueblo, de sus instituciones, como es el Congreso, es una ley que entiendo tiende a fortalecer la capacidad negociadora del gobierno, al mismo que devolverle al Congreso facultades que no están para nada cedidas. Por último, el tercer artículo, que dice, no, para gasto corriente, no.
para gasto corriente no. No puede haber deuda y financiamiento con el fondo para gasto corriente. Eso no es más aceptado por nuestra sociedad. Yo creo que este proyecto de ley, que obviamente voy a apoyar, es un paso en la dirección correcta. Se podrá decir que hay muchos otros pasos para dar. No lo dudo, no lo dudo. Y como se ha señalado, son muchos los problemas para enfrentar y es enorme la situación de angustia y pobreza que está viviendo nuestro pueblo y que enfrenta un fin de año muy difícil. Pero este paso es en la dirección correcta, en fortalecer la representatividad política, en fortalecer la capacidad negociadora del gobierno y en decirle a los organismos internacionales, acá los argentinos vamos a defender nuestros derechos, nuestros recursos y nuestro futuro para todos. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias.